Dios es bueno y hasta aquí nos ha ayudado. En su misericordia no hemos sido consumidos tal y como lo dice su palabra, y por sí mismo hoy una vez más extendió su manto de amor sobre nosotros. Bueno es Dios y para siempre su misericordia. Muy buenas noches, mis amados. Antes de empezar el mensaje de esta noche, quiero leerles una palabra, y esta está en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. En la escritura dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Reflexionemos muy rápidamente en este versículo tan sencillo, tan corto. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Y de eso mismo quiero hoy hablar, con un enfoque diferente, relacionado a la vida de Jesús y cómo Él caminaba. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, quiero rogarte, Señor, usa mis labios como fuente de vida y bendición. Padre, en el nombre de Jesús, permíteme, Señor, impartir tu mensaje, Señor. Que lo que tú me has dado a mí, Señor, me permitas impartirlo en gracia y en entendimiento para con mis hermanos. En el nombre de Jesucristo te honramos y bendecimos, Señor amado. Gracias, Padre. Amén. Quiero recordarte, mi amado, que estas enseñanzas tan sencillitas que hemos estado repasando ya durante varias veces, varias ocasiones, no es para que expreses, ya quiero algo más profundo. Mi amado, hay que ir desde lo más sencillo, lo más básico, y luego ir a lo más profundo. Si no comprendemos lo más sencillo, no podremos ser un buen discipulador. Amén. Y como tal necesitamos ordenar nuestra vida para ser nosotros discípulos y a su vez en un momento poder discipular, disciplinar a alguien más. Amén. Así que hoy quiero hablarte de la forma en la que Jesús trabajaba. Y algo muy hermoso que yo veo es que Él en todo tiempo estaba en un común acuerdo con el Padre. Él trabajaba con una sola visión, y era establecer el reino de los cielos en la tierra. Y su ejemplo perfecto a seguir era el Padre, porque lo vemos desde el libro de Génesis, que el Padre creó los cielos, la tierra, los mares, las cosas visibles, las cosas no visibles, el sol, la luna, las estrellas, los seres marinos, los seres terrestres. Y luego dice la Escritura que coronó la creación con Adán y Eva, ¿verdad? Sin embargo, quiero que observes, muchas personas criticaron a Jesús a causa de su trabajo. Lo criticaban porque ellos no entendían por qué Él ni siquiera descansaba en el día de reposo. Y ciertamente podemos, y voy a dividir la enseñanza en dos. Para el mundo antiguo, para ellos era mejor vivir bajo la ley, es decir, guardando ciertos estatutos, que vivir por la ley del Espíritu y del amor. Y quiero mostrarte la base a la cual ellos no entendían y la cual tenemos que comprender tú y yo, y está en Juan capítulo 5, versículo 17. Mi Padre siempre trabaja y por eso yo también trabajo. Y aquí hay algunas claves. Mi Padre siempre trabaja. ¿Qué es esto? Él no se detiene. Él continuamente está haciendo su labor. Pero quiero que observemos. Jesús es la imagen de Dios el Padre aquí en la tierra, ¿verdad? Mientras que Él caminó de forma natural. Y Él lo que buscaba no era criticar, rechazar o condenar a aquellos que juzgaban el por qué trabajaba en el día del reposo.
Más bien Jesús buscaba explicarles el porqué de su dedicación a trabajar. Y cuando él le responde, mi padre trabaja, en ese momento vino el caos. Porque ellos decían, es que tú te haces igual a Dios. No entendían cuál era la capacidad de Dios tan importante para trabajar. ¿Por qué? Y te lo quiero mostrar en dos ángulos. En la antigüedad, el trabajo para las personas no era considerado como algo honorable, algo respetable. Es decir, no podían entender cómo el Dios de la Biblia era un Dios trabajador. Pero si tú y yo revisamos la Biblia, vamos a ver que el trabajo es una cualidad de Dios. Es decir, así como el fuego, una de sus cualidades es quemar, y el hielo, una de sus cualidades es enfriar, así una de las cualidades de Dios es trabajar. Pero el mundo antiguo tomaba como que los únicos que tenían que trabajar eran los esclavos. Y todos los demás hombres, ellos tenían que disfrutar la vida. Y ahora quiero que observes algo. Cuando Jesús viene a la tierra, una de sus formas de establecer el reino de los cielos fue revolucionar el entendimiento de las personas. ¿Y qué fue lo que hizo? Les enseñó a sus discípulos a trabajar. No solamente a trabajar de forma adecuada con Pedro cuando él iba a lanzar las redes, sino también a trabajar de la misma forma correcta para alcanzar a la gente. Es decir, uno de los puntos importantes por los cuales los judíos rechazaban a Jesús es porque decían, es que en el día de reposo aún tú trabajas. Pero ellos no habían entendido que aún ese periodo de reposo no había sido hecho para Dios, sino era para que los hombres pasaran tiempo con Dios. Es decir, que el día de descanso no se hizo para estar de perezoso o de ocioso, sino para entrar en amores con Dios y de esa forma poder reposar. Porque Dios mismo no descansa. Él siempre trabaja, continuamente trabaja. Y te lo muestro como el salmista David lo expresa. Y está en el libro de los Salmos, capítulo 121, versículo 4 y 5. Y dice, de verdad, jamás duerme ni se cansa el que cuida a Israel. Repito, jamás duerme ni descansa, ni se cansa, perdón, el que cuida a Israel. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. Con esto, mi amado, quiero mostrarte que el séptimo día, el cual muchos reclaman, es que es día de reposo. Ojo, el día de reposo se hizo en beneficio del hombre, no en beneficio de Dios, porque el hombre solo puede descansar, reponer energías, reponer vida, entrando en la presencia de Dios. Hay muchas ocasiones que yo en lo personal he estado muy cansado, pero empiezo a adorar, empiezo a orar y mi vida se revitaliza, pero rápidamente, porque solo en su presencia hay reposo y hay delicias. Amén. Quizás alguno de nosotros puede tener un día de descanso, pero no repare energías y no pueda obtener vigor. ¿Por qué? Porque solo en su presencia podremos estar reposados. Cuando Jesús vino a esta tierra a establecer el reino de los cielos, Él no solamente lo manifestó, llamémosle así, a través de la predicación o de sus enseñanzas, sino a través de cada una de sus acciones. Y en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 9 y versículo 4 nos muestra algo. Juan
9:4 dice lo siguiente: mientras es de día, tenemos que cumplir con el trabajo. Fíjate, tenemos que cumplir con el trabajo del que me envió. Esa era su visión. Comencé este mensaje diciéndote que Jesús trabajaba con una sola visión. Y aquí está la respuesta: hacer el trabajo, el envío, la misión de aquel que lo envió. Ojo con lo que te quiero decir. El propósito de Jesús no era almas. El propósito de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que ninguno se pierda. Por lo tanto, su visión, su tarea era la del Padre y vino a ejecutarlo mientras que Él podía trabajar. Por eso dice: mientras que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Y nosotros tenemos que aprender este principio. Trabajar con una sola visión, a ejecutar lo que el Padre nos encomiende, es decir, ir tras las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, a manera de que podamos ver qué fue lo que Él hacía para que en su trabajo fuera indetenible. Y a través de los evangelios y aún en el libro de Hechos encuentro varias características de cómo Jesús trabajó. Y una de ellas es que Él trabajaba con un espíritu fervoroso. Él estaba conectado con el Padre de tal forma que el amor era lo que lo guiaba. Hubo un día que Juan y su hermano Santiago le dicen: no quieren que tú entres a este lugar. ¿Cómo ves si hacemos descender fuego del cielo? Y Jesús les dice: ¿acaso no saben de qué espíritu sois? Es decir, ellos tenían celo porque Jesús no querían que Jesús entrara a predicar, pero Jesús tenía mayor celo para cumplir el propósito del Padre, y era que ninguno se perdiera. Y ese espíritu fervoroso, ese espíritu radical en cumplir el propósito del Padre, fue lo que lo impulsó a siempre actuar en amor, en gentileza, en determinación, en obediencia. Pero también yo veo a Jesús haciendo la obra de una forma intrépida. Hay una parte que Jesús le dice a uno de los enviados del monarca que estaba en ese tiempo. Dice: dile a esa zorra, imagínate a un rey, a Herodes, díganle a esa zorra que hoy, mañana y pasado mañana trabajo. Imagínate. Era intrépido con sus palabras, era lleno de autoridad. Pero también hay otro principio que quiero destacar. Hay algunos puntos que es necesario que nosotros entendamos al momento de servir al Señor como genuinos discípulos. Y uno es que Jesús sabía para quién trabajaba. En el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo 34 dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar el trabajo que me dio. Mi amado, si hay una cualidad malísima que tenemos los mexicanos y aún todos los que son latinoamericanos, es que normalmente dejamos a la mitad las cosas. No. A nosotros nos encomiendan una tarea, acto seguido la ponemos en marcha y no la soltamos hasta que la concluyamos. Yo en lo personal muchas veces me he sentido como limosnero, pidiéndole a algunas personas: ¿me ayudas con esto? ¿Me ayudas con otro? Y prolongan los tiempos de entrega. Y yo me quedo: ¿por qué lo hacen, Señor? No lo están haciendo para mí, lo están haciendo para ti. Y entiendo bien que no ha sido revelada la asignación de parte del Señor a cada uno. Y el punto especial es que nosotros, mi amado, nuestra comida es
hacer la voluntad de Dios y terminar lo que Él nos encomendó. Es decir, estar determinados en ejecutar cada tarea que el Señor nos dio. Porque es muy claro, mira, ahora en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10 dice, Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que continuarán haciéndolo. Mi amado, nada de lo que hayas hecho en el pasado, el Señor lo ha olvidado. Cada obra, desde una semilla de amor, una semilla económica, un servicio en la iglesia, el Señor lo tiene bien notificado. Pero eso no significa que nos cansemos de hacer el bien, sino al contrario, a su tiempo segaremos, mi amado. Por eso realmente a nosotros como hijos de Dios nos conviene trabajar para Dios, servir al Señor, sembrarnos en el Señor. Mira, no olvides lo que Jesús dijo cuando tenía 12 años. ¿No sabías que en la casa de mi Padre me conviene estar? Jesús sabía dónde él tenía que trabajar. Amén. Otro punto muy importante que quiero resaltar esta noche es que Jesús se preparó para su asignación. Acompáñame al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Mateo 4:1 dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mi amado, mi amada, si hay algo que hemos repetido de forma innumerable en diferentes reuniones es que no hagamos nada sin haber sido llenos del Espíritu Santo. Y te lo diré hoy en otras palabras. Si nosotros hacemos algo bajo nuestro entendimiento, mira, tú y yo somos bien capaces. Pero el problema va a ser que seguramente la victoria se la va a llevar tu carne. Y el galardón lo va a contener tu soberbia o el ego. ¿Y en qué momento el Señor va a ser exaltado? En ninguno. Nosotros en todo tiempo necesitamos glorificar a Dios, desde las acciones más pequeñas hasta las más grandes. Mi amado, no creas que solamente el trabajo que tú realizas de forma habitual es el llamado a donde el Señor te plantó. Todas las cosas, tanto en tu casa como padre, como madre, como hermano, como hermana, como hijo, como trabajador, como empresario, como emprendedor, como cualquier tipo de área en la que tú te desarrolles, aun como ministro, eres tú llamado para ejecutar la obra de Dios. Amén. Quiero abrir un paréntesis. Muchas ocasiones, mi amado, y quiero taladrar esto en tu corazón, cuando nosotros hacemos algo bien, automáticamente hay una frase en nuestra boca, para la gloria de Dios, ¿verdad? Ay, muy bien, gracias por esto, gracias a Dios. Porque sabemos, hemos aprendido que no nos tenemos que atribuir la gloria, ¿verdad? Pero ojo, si no aprendemos a darle también la gloria a Dios en nuestro fracaso, estaremos tentados en algún momento a robarle la gloria cuando nos salgan las cosas bien. Aún el fracaso, ay, lo hiciste mal, gloria a Dios. No es que Dios no estaba conmigo, no es que yo lo hice mal, simplemente el Señor me está dando una enseñanza a la cual yo le tengo que atribuir gratitud. Amén. Seamos agradecidos en todas las cosas. Aleluya.
Acompáñame al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 13. Y quiero enseñarte algunas otras características que Jesús desarrollaba cuando trabajó aquí en la tierra. Recuerda, Él trabajó con una visión y era establecer el reino de Dios en la tierra, mostrando al Padre. Quiero mostrar algunas características. Lucas 4:13. Dice la Escritura: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, ojo, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Él hacía esto porque más adelante habla la palabra que él veía a las personas como ovejas sin pastor. Hay algunas características que quiero resaltar. La primera es que Jesús era compasivo. Él era misericordioso, pero también enseñaba con autoridad. Mi amado, no se trata de dar un bibliazo. Se trata que con amor enseñemos. Se trata que con amor ministremos. La autoridad está ligada completamente al amor. Y si tú quieres ser un buen discipulador, tienes que aprender a ser discipulado, disciplinado, pero no con la vara de juicio, sino con la guía de amor. Recuerda, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cómo sé esto? Porque Jesús caminaba siendo ministrado por la Escritura y por su tiempo de oración. Amén. Otro punto muy importante que resaltar de cómo Jesús trabajaba es que en todo momento Él encontraba una oportunidad. Si tú tomas notas, ahí escríbelo. En todo momento Él encontraba una oportunidad. Acompáñame al libro de Lucas una vez más, capítulo 7, versículo 12. En la Escritura dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Jesús encontró la oportunidad para manifestar el reino de Dios. Nosotros tenemos que encontrar oportunidades. Y quiero romper un paradigma. No se trata de llegar y predicar y predicar y predicar. Hay algo que yo he aprendido duramente en mi vida en el Señor, y es que consejo que no es pedido, consejo que no es valorado. Pero el Señor me enseñó hace algún tiempo: detecta en todo momento oportunidades. Y cuando yo detecto una oportunidad, sea que yo esté descansando, sea que yo esté trabajando, sea que yo vaya en la calle, sea que vaya haciendo cualquier actividad, si detecto una oportunidad, es el momento perfecto de parte de Dios para impartir la gracia, el respaldo y el poder que Él ha impartido sobre mi vida. Por eso no pensemos que a fuerza tengo que predicar. No, a fuerza tenemos que encontrar oportunidades. Todo momento de necesidad en la otra persona es una oportunidad asombrosa para el establecimiento del reino de Dios. Aleluya. Quiero mostrarte qué es lo que hacía Jesús cuando Él encontraba oportunidades. Y si tú estás tomando notas, ahí escribe: tengo que encontrar oportunidades. Mira lo que dice en Marcos capítulo 6, versículo 34.
Y dice la escritura, Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús siempre se adaptaba a la encomienda del Padre. Y la encomienda fue enseña. Y esa es nuestra misma asignación. Enseñar la palabra. Pero también yo veo a Jesús limpiando leprosos, sanando enfermos, enseñando la palabra, libertando al endemoniado. Mi amado, no creas que porque eres nuevo, llamémosle así, o tienes poco tiempo en Cristo, no lo vas a lograr. La palabra es muy clara. Al que cree, estas señales le seguirán. Hablará en nuevas lenguas y echará fuera demonios. Amén. Así que es tiempo, mi amado, de que quizás con una sola palabra en el Señor que tú sepas, comiences a echar mano de esa fe. Y se hagas libre, llamémosle así, en el nombre de Jesucristo al endemoniado, sanes al enfermo, limpies al leproso, porque no se trata de ti, sino se trata de una sola visión, que es establecer el reino de Dios en medio de nosotros. Te muestro otra de las características de cómo Jesús caminaba. Jesús reconocía el lugar de su asignación, es decir, dónde tenía que trabajar él. Y yo encuentro en la escritura que de una forma habitual, él regresaba a un lugar llamado Capernaum. Y yo entiendo que en Capernaum estaba su casa. Él vivía en Capernaum. Y en ese lugar, mi amado, cada vez que él desarrollaba su tarea, siempre sucedía algo, y era que muy pocas sanidades se manifestaban a causa de la incredulidad. Pero ojo, yo encuentro algo en Jesús. Ni la incredulidad ni ningún tipo de crítica desanimaban a Jesús. Al contrario, él no dejó de hacer milagros a causa de la insensibilidad de algunos cuantos o la torpeza de algunos cuantos. Él entendía su llamado. Así tú y yo, si alguien no te hace caso, si alguien no toma en cuenta tu trabajo, si alguien te critica porque amas a Cristo, que eso no te desanime, que eso no sea tropiezo. Por el contrario, mi amado, quiero que guardes algo en tu corazón. Nosotros como hijos de Dios no trabajamos para una institución, trabajamos para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Por lo tanto, tenemos que conocer, tenemos que aprender de lo que hay en el corazón del Padre, de cómo reaccionaba el Hijo ante las diferentes cosas para saber cómo nosotros conducirnos. Amén. Otra de las cosas que yo encuentro del Padre y el Hijo es que el Padre esperaba mucho fruto de Jesús. Y en la misma escritura yo encuentro que el Padre, espera mucho fruto de nosotros. Te lo leo. Vamos al libro de Juan, capítulo 15, versículo 18. Y dice la escritura, Juan 15, 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, que una de las cualidades del discípulo es que llevemos mucho fruto. Y yo antes tenía un conflicto con esta frase. Y para mí mucho fruto, mi amado, significaba traer muchas personas a la iglesia, significaba pararme muy temprano en la madrugada,
o ayunar por tiempo prolongado. Y el Señor me hizo entender la realidad de lo que es ser fructífero. Y te lo quiero enseñar. Y para esto primero quiero poner en tu corazón lo que no es ser fructífero. No significa ser fructífero estar ocupado, o tener un empleo, o tener un negocio, o tener una responsabilidad, o ser reconocido por una posición. Eso no es ser fructífero. El que yo tenga el privilegio de ser el pastor no me hace fructífero. El que una persona sea un profeta no le hace fructífero. Vamos a ver qué es ser fructífero. Ser fructífero, mi amado, es entender. Y si tomas notas te va a servir mucho. Entender la asignación que Dios te ha dado y que trabajes en ella. Y te lo quiero poner muy sencillito. ¿Cómo encuentro mi asignación en el Señor? Muy fácil. Vamos al libro de Juan, capítulo 15, y voy a leer el versículo 1 y el 2. Vamos a Juan, capítulo 15, versículo 1 y 2. Observa. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, ojo, frase clave, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ahora bríncate el 4 y 5. Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ojo, tú no puedes llevar fruto por ti mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y ahora bríncate otra vez al versículo 9. Juan 15, 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Mi amado, quiero mostrarte algo muy importante. Antes de profundizar en lo que son los frutos, antes de ver lo que podemos dar, quiero dejarte algo muy fundamental. Y primero tenemos que entender que tú y yo tenemos que identificarnos con Jesús. Porque Él es la vid, Él es la fuente. Y solo la fuente puede producir fruto a través de los pámpanos. Tú y yo, mi amado, por más de que nos esforcemos, no podemos dar fruto. Segundo punto muy importante. El Padre es el labrador. Ojo con esto. Es el Padre quien nos cuida, nos sustenta y nos poda para que llevemos mucho fruto. Vuelvo a repetir. Jesús, al momento de mostrarnos a nosotros como los pámpanos, nos está mostrando Jesús su principal tarea. Y la tarea de Jesús, no la nuestra. La tarea de Jesús es provocar que de la fuente tome la extensión que somos nosotros y de esta extensión sea colgado su fruto. Por eso el responsable de producir fruto y llevarlo a la extensión es Jesús, no nosotros. Pero aquí hay algo muy importante. Ojo, no quiero ofender a nadie, no quiero lastimar a nadie, al contrario, estamos para aprender. De aquí yo encuentro que cada uno de los hijos de Dios son absolutamente capaces de llevar fruto. Pero entonces, ¿por qué no lo hacemos? Si Jesús no es el que lo produce,
Muy sencillo, el Señor me hacía entender, porque no todos quieren ser fructíferos. No todos quieren llevar mi fruto sobre ellos. Y cuando hay uno que no quiere llevar fruto, entonces mi Padre lo poda y duele la podada. Por eso, ahora velo desde otro enfoque. Cuando tú y yo estamos en Cristo, plantados en Cristo, sin importar, mi amado, si hay guerra, si hay desierto, si hay tropiezo, si hay oposición, si hay limitación, si hay dificultad, siempre habrá fruto, porque estamos pegados a la vid y es Él quien produce fruto. Pero si nosotros como pámpanos no queremos operar conforme a lo que el Señor nos manda, nunca habrá fruto. Y la pregunta muy fuerte es, ¿estás permitiendo que el Señor te use a ti para colgar de tu rama, de tu pámpano, su multitud de frutos? Porque repito, el fruto no depende del pámpano, sino depende de la vid. Pero la vida del pámpano depende de estar pegada a la vid y de ser podada y limpiada por el Padre. Amén. Es decir, mi amado, quiero mostrarte otra cosa que me hacía entender el Señor. Hay muchas personas que en la actualidad cumplen sus metas, alcanzan sus sueños, y tú y yo los vemos como, ¡ay, qué gente tan fructífera! Quiero ponerte un ejemplo y quiero que lo diferenciemos profundamente. Hay una diferencia abismal entre ejecutar lo que Dios nos ha mandado a hacer, es decir, lo que Él quiere y espera de nosotros, a ejecutar lo que nosotros nos mandamos a hacer. Te lo pongo desde otro punto, mi amado. Dios no está peleado con que logres ciertas metas, con que seas, llamémosle así, bendecido por los talentos que Él te haya dado en cuestiones en el mundo. Pero Dios sí está peleado con el hecho de que Él te encomiende algo y no lo hagas. Por eso, mi amado, no importa cuántos triunfos tenga una persona, pero si esa persona está desconectada de la vid, el Señor no tomará en cuenta sus frutos. ¿Por qué? Y es aquí donde está algo muy fuerte. La diferencia entre el triunfo de una persona y el fruto que produce la vid. El triunfo de una persona es el fruto de estar ocupado. El fruto de la vid es resultado de ser productivo. El fruto de la vid prospera y permanece para vida eterna. El triunfo de una persona es solamente temporal. Por eso no se trata de que tú lleves y seas muy entendido, sino que permitas que las olas del Señor te lleven tan alto como Él espera. Todos somos capaces, todos podemos lograr las cosas, porque recuerda lo que dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo. Amén. Aquí hay algo más que quiero destacar, mi amado. Muy pocas personas lo entienden, porque no todos quieren estar sincronizados con el propósito de Dios. Pero cada discípulo de Cristo debe conectarse con la visión del Padre. Y la visión del Padre es que llevemos mucho fruto, que permanezcamos en la vid, que el fruto que colguemos sea de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, los diferentes dones del Espíritu Santo, las diferentes operaciones del Espíritu Santo, que podamos caminar en los diversos ministerios, pero todo sea para mostrar a aquel que es productivo a través de un vaso de barro. Amén.
De ahora en adelante pregúntate si lo que estás haciendo está produciendo fruto para vida eterna. Amén. Y quiero terminar mostrándote 3 enemigos que no permiten que llevemos fruto. Y el primero es el miedo y la inseguridad. Ese es el primer enemigo, el miedo y la inseguridad. Y te lo muestro en un versículo. Mateo 25:24. Dice la Escritura: pero llegando también el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mi amado, no tengas temor. No escondas aquello que el Señor ya te dio. Más vale, mi amado, que quizás seas corregido, que seas reorientado, a que tus talentos se mueran enterrados. No temas. No te sientas inseguro. Pastor, es que yo me siento inquieto porque a mi edad ya no sé en qué servir. Más de algo puedes hacer. Amén. Segundo enemigo, la pereza y la falta de esfuerzo. Vamos a Proverbios capítulo 24, versículo 30. Proverbios 24:30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz. Mi amado, es mejor tener multitud de ideas, multitud de creatividad, multitud de deseo de crecer, que quedarte como perezoso, como dice la Escritura, dando vueltas como una bisagra en la cama. Por tanto, mi amado, quiero retarte esta noche que te sacudas la pereza y que comiences a fijar tu mirada en aquello que el Señor ha puesto delante de ti. En muchos ha determinado ministerios evangelísticos, ministerios de maestro, ministerio de pastor. Comienza a trabajarlo, enfocado al establecimiento del reino de Dios en esta tierra. No seas perezoso ni tengas falta de esfuerzo. Y el último enemigo con el cual quiero terminar el mensaje está en Hechos 20:24, y es la falta de compromiso y la inestabilidad. Mira lo que dice la Escritura, Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, compromiso, y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mi amado, me he topado con gente tan inestable, teniendo llamados. Hoy están muy bien, mañana se sienten mal, al tercer día se quieren suicidar y al cuarto día ya están durmiendo en las vías del tren. Mi amado, no se trata de tu vida emocional. No se trata de si hay alguien que te ame o alguien que te aplaude o alguien que te diga me caes muy bien o alguien que te dé un like. No. Se trata de que tu vida espiritual se estabiliza en el Espíritu Santo cuando tú te comprometes a buscarlo incansablemente. Comprométete con el Señor, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Todo fuera de esto es iniquidad, dice la Escritura. Amén. Si tú estás comprometido con la casa del Señor, camina. Si no lo estás, comprométete. Y si no te interesa, eres libre de tomar tu decisión. Así que, mi amado, yo dejo estos 3 enemigos para que te des cuenta qué es lo que no nos está permitiendo ser fructíferos. Amén. Vamos a orar.
Padre eterno, en el nombre de Jesús, enséñanos a trabajar como Jesús trabajaba, con una sola visión, buscando establecer el reino de los cielos en la tierra, buscando honrarte, Señor, buscando avanzar de acuerdo a ti. Hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, rendidos estamos de acuerdo a tu amor, pidiéndote, Señor, imparte tu gracia, tu visión, tu fidelidad sobre nosotros. Enséñanos a caminar, amado Salvador. Padre, nos comprometemos a trabajar en ti, contigo y para ti, como un solo cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Aleluya. Mi amado, y vamos a terminar este tiempo honrando al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Levanta ahí tu diezmo, tu ofrenda, y juntos presentémosla al Señor. Padre, hoy te presentamos nuestra honra y te pedimos recíbela tú con aroma grato. Sé tú mismo en el nombre de Jesús, Señor, recibiéndola, Señor, porque nosotros al que venimos a agradar es a ti. Hombres lo reciben en esta tierra para las múltiples actividades, pero eres tú, Señor, al quien se lo entregamos. En el nombre de Jesucristo te honramos, te exaltamos y te entregamos esta honra debida a tu nombre, Padre bueno. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados, buenas noches. Gracias por permanecer hasta este momento. Dios les bendiga y primero Dios, mañana nos unimos para tener un tiempo de oración. Descansen, mis amados.